Amigos, vamos a ver esto que se llama el iceberg de las fobias más extrañas. Tengo ganas de verlo. Por fin sabré cómo se llama mi fobia a chambear. Las fobias son mucho más que un simple miedo, se trata de temores intensos e irracionales que pueden aparecer frente a situaciones que para la mayoría de las personas no representan un peligro real. En este iceberg exploraremos algunas de las fobias más extrañas que existen, y quizás entendamos por qué muchas personas llegan a desarrollar estos miedos. Nivel 1. La tripanofobia es el miedo a las agujas y las inyecciones. Normal, esto es normal, mucha gente le tiene miedo. No diría que te pase nada, pero es normal, vaya, es normal. Pero lo curioso es que hay muchas personas que no quiero que me inyecten porque me da miedo la vacuna, pero le dices, te voy a tatuar un pinche tatuaje gigante en la espalda, échale. Perro, ¿cómo eso no le tienes miedo? Se trata únicamente del miedo al dolor, sino de una reacción profunda que muchas veces desencadena una respuesta vasovagal, una reacción involuntaria del organismo que reduce la presión arterial y puede provocar mareos o desmayos con solo ver una jeringa. El olor de una consulta, la preparación del material médico o el movimiento de la aguja acercándose a la piel son estímulos que la mente asocia de inmediato con una amenaza, desatando una fuerte descarga de ansiedad. ¿Habrá quien sí se desmaye de que lo van a inyectar? O sea, que todavía no lo inyectan y por el miedo se desmaya. Yo creo que sí. La anticipación constante lleva a las personas a rechazar o evitar por completo procedimientos fundamentales, como análisis de sangre o vacunas. Lo que debería ser un procedimiento de apenas unos segundos, termina convirtiéndose en una experiencia desgastante y difícil de afrontar, llegando incluso a comprometer la salud de la persona cuando evita recibir la atención médica que necesita. A mí tampoco me gusta que me inyecten, pero sí, digo, pues ni pedo, güey, ¿sabes? Cuando te inyectan en la nalga, no sabes en qué momento te lo van a inyectar porque estás volteado y nomás estás... a ver a qué horas entra esa madre ya. Luego si estás como yo acá bien plano, está esponjoso, ¿no? Donde te echen la pinche inyección. Pero si estás acá bien plano como yo, al puro hueso. La cacofobia es el miedo a la fealdad. Aunque la belleza depende de la No es a la caca, maldita sea. Ya iba a decir una cosa que no. percepción de cada persona, para quienes experimentan esta fobia, encontrarse con rostros, objetos o lugares que consideran desagradables, desata una respuesta de ansiedad real e incontrolable. La mente deja de percibir esas características como un simple detalle estético, y comienza a interpretarlas como algo inquietante o perturbador. Esta reacción puede influir directamente en las decisiones diarias, condicionando los lugares que la persona frecuenta, los objetos que tolera a su alrededor, e incluso la interacción con los demás. La necesidad constante de alejarse de aquello que considera feo, puede hacer que poco a poco limite su vida para evitar situaciones que le provoquen malestar. Por eso no se acercan a mí, ¿verdad, perros? Porque tienen cacofobia todos. Es que una vez me dijeron, oye, güey, la neta no te hablo porque tengo cacofobia. Yo dije, pero hoy no me cagué, güey. Cuando te acercaste a verme, a hablarme, ese día no andaba cagado, güey. ¿Cómo le vas a tener miedo? Pero ya entendí, es porque estoy feo, no porque me haya cagado, vaya. Yo creí mal. La nomofobia es el miedo a quedarse sin teléfono celular o no poder utilizarlo. Si hay gente que no puede no estar sin su celular, ¿saben? A mí, honestamente, si yo un día voy a comer con un amigo, o con mi morra, con quien sea, a mí al chile no me gusta que la otra persona esté en su celular todo el tiempo. Si estamos comiendo o platicando, ¿para qué venimos a comer? Si no estamos hablando, estás así, güey. Al menos yo soy de las personas que cree que cuando estás con alguien no hay que prestarle atención a lo que pasa en tu celular, porque hay que prestarle atención a la persona con la que estás. Obviamente, si te llama tu mamá o alguien, pues sí, está bien, contesta. Pero me refiero así todo el tiempo. En el instante en que la batería se agota, la señal desaparece o el dispositivo se pierde, desatando una angustia inmediata que va mucho más allá de una simple molestia. En una sociedad hiperconectada, el teléfono dejó de ser una herramienta para convertirse en una extensión de la memoria, el trabajo y las relaciones sociales, por lo que su ausencia se experimenta como una desconexión total del entorno. Hay personas que dicen, no puedo dormir, nomás deja el pinche celular y vas a ver que te quedas dormido, güey. Es que dicen, ¿quién sabe por qué no puedo dormir? Y así están toda la noche. Este estado se manifiesta en conductas compulsivas, como revisar la pantalla cada pocos minutos, o experimentar la llamada vibración fantasma, la sensación de que el teléfono vibra cuando en realidad no ha recibido ninguna notificación. Para algunas personas, la sola idea de pasar varias horas sin el teléfono puede generar una intensa sensación de aislamiento y desprotección, como si hubieran perdido su principal medio para relacionarse con el mundo que los rodea. Un chingo de gente tiene esto, creo, actualmente. La ergofobia es el miedo al trabajo. Lejos de ser una simple falta de motivación o el estrés habitual de las responsabilidades, se trata de una condición capaz de transformar el entorno laboral en una fuente constante de pánico. En algunos casos, este miedo puede estar relacionado con experiencias negativas, como una presión excesiva, situaciones de acoso laboral o el temor a cometer errores y no cumplir con las expectativas. Con el tiempo, este malestar puede llevar a algunas personas a rechazar oportunidades de empleo o abandonar sus trabajos con tal de escapar de esa sensación de ansiedad. Cuando el miedo alcanza un nivel muy intenso, basta con pensar en buscar trabajo o asumir nuevas responsabilidades, para sentir la necesidad de evitar cualquier actividad relacionada con el ámbito laboral, afectando seriamente su estabilidad económica y su desarrollo personal. La dentofobia es el miedo a ir al dentista.
Para quienes la experimentan, una visita de rutina se transforma en una experiencia angustiosa, donde la idea de tener instrumentos dentales dentro de la boca o escuchar el sonido de tal... Ir al dentista está incómodo, pero pues X, güey, vas y ya. O sea, está incómodo porque sí es cierto que tener la boca abierta y estar, sí está culero y luego que te metan la mano. Está incómodo. Pero despierta una intensa sensación de vulnerabilidad. La boca es una de las zonas más sensibles del cuerpo, y permanecer inmóvil mientras otra persona trabaja en ella, puede hacer que la persona sienta que ha perdido el control de la situación. Este temor suele estar relacionado con experiencias dolorosas vividas durante la infancia, haciendo que muchas personas comiencen a evitar las visitas al dentista. Quienes padecen dentofobia posponen citas durante mucho tiempo, ignorando dolores punzantes que con los años se convierten en infecciones graves, creando un círculo en el que cuanto más tiempo pasa sin recibir tratamiento, más graves se vuelven los problemas, y mayor es el miedo a regresar al dentista. Vayan al dentista. La anatidaefobia es el supuesto miedo a que en algún lugar un pato te esté observando. Hasta se lo está inventando, lo voy a buscar. Anatidaefobia. Nah, esto se lo inventó. La anatidaefobia es el miedo ficticio a ser observado por un pato. Sí existe, güey. ¿Por qué alguien le tendría miedo a ser observado por un pato? O sea, ¿cómo llegó a la conclusión de que un pato lo observaba, vaya? O sea, de que no mames, güey, un pato me observa. ¡No! ¡Un pato viéndome! Miedo, terror, horrible. Lo peor que me puede suceder en el mundo es que un pato me observe. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Aunque nació originalmente como un concepto absurdo en una viñeta del caricaturista Gary Larson, la idea se difundió con tanto éxito en internet que con el tiempo muchas personas llegaron a creer que se trataba de una fobia real. Ah, o sea, la inventaron alguien. Ah, ok. Fue para un cómic. A pesar de su origen humorístico, algunos especialistas la han utilizado como un ejercicio teórico para ilustrar cómo funcionan las fobias obsesivas. La imagen de un pato observándote constantemente consiguió capturar una sensación de paranoia tan absurda como memorable, convirtiéndola en uno de los mitos más populares de la cultura de internet. Es que los patos no dan miedo, güey. O sea, a lo mejor te la paso un ganso, un águila, un cóndor, un buitre, pero un pato. La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados. No se trata simplemente de sentirse incómodo en un lugar pequeño, sino del miedo a creer que será difícil escapar si ocurre una emergencia. Güey, yo sí tengo claustrofobia, güey. Yo no sé por qué existen las personas que se meten en hoyos. Hay un güey que hace videos que es en español, no me acuerdo del nombre, que es español, que también se mete. Y yo digo, güey, ¿por qué, güey? ¿Cuál es el punto de hacer eso? Porque mejor no, o sea, si quieres hacer algo extremo, no sé, güey, vuélvete alpinista, salta en paracaídas, no sé, maneja una motocross, güey, es skate. Pero ¿por qué meterse ahí? No hace falta tener claustrofobia para que te dé cosa ver a un tipo hacer eso, al menos así lo creo yo. Bueno, sí, también. Alguien puede no tener claustrofobia y se va a querer meter a un pinche hoyo en la tierra. Estar dentro de un túnel o una habitación sin ventanas puede hacer que el cerebro interprete ese encierro como una amenaza inmediata. Este miedo puede influir en muchas decisiones del día a día, llevando a algunas personas a evitar ascensores, transportes públicos, salas de cine o cualquier lugar donde sientan que salir rápidamente será complicado. En casos severos, la búsqueda constante de rutas de salida influye incluso en la elección de un trabajo o una vivienda, organizando la vida en función de no sentirse atrapado en ningún momento. La casadastrafobia es el miedo a caer hacia el cielo. Quienes experimentan esta fobia pueden sentir una intensa angustia al mirar un cielo completamente despejado o No creo que yo tenga eso, pero sí he sentido a veces raro. No sé si a alguien le ha pasado, pero he visto muchas veces el cielo y no pasa nada. Pero sí me da una sensación rara a veces. Encontrarse en un lugar abierto, como si las leyes de la gravedad pudieran revertirse en cualquier momento y ser tragados por el vacío. En esos momentos el cielo deja de verse como algo tranquilo y pasa a convertirse en un enorme abismo sobre sus cabezas. Aunque la persona comprende que es imposible caer hacia arriba, el cuerpo reacciona como si el peligro fuera real. Por eso muchas personas buscan refugio bajo techos o cualquier estructura que les haga sentirse protegidas, ya que permanecer en espacios abiertos puede resultar especialmente difícil de afrontar. La acrofobia es el miedo a las alturas. Aparece en lugares elevados como balcones, puentes o miradores, donde la gran distancia hasta el suelo hace que el cerebro perciba el peligro como mucho mayor de lo que realmente es. Yo creo que no tienes que tenerle miedo a las alturas como para no querer hacer estas cosas que estás viendo, como subirte a un lugar así. Es lógico que no quiero estar ahí, ¿verdad? Existiendo barreras o protecciones firmes, la sensación de que una caída es inminente puede desencadenar vértigo y una intensa pérdida de control. Bastan unos pocos segundos mirando hacia abajo para que el cuerpo reaccione con temblores y la necesidad de alejarse de la orilla. Con el tiempo este miedo puede llevar a evitar edificios altos o cualquier lugar elevado, limitando actividades que para la mayoría de las personas resultan completamente normales. Depende de a qué llames normal, porque hay personas que dentro de su normalidad nunca se encuentran en un lugar alto, ya sea en un edificio, una montaña o cualquier estructura, nunca están ahí. Que esta actividad no es normal, no me digas que lo que está haciendo este cabrón es normal, es algo lógico que no quieres hacer. La somnifobia es el miedo a quedarse dormido.
Para quien la padece, el momento de ir a la cama no representa descanso, sino la entrada a un estado de inconsciencia donde se pierde por completo el control. Yo tenía un compa que él me decía que a él no le gustaba quedarse dormido porque muchas veces le pasaba a lo que le dicen que se le sube el muerto, que casi todas las veces que dormía le pasaba y que ya por eso no le gustaba dormir, porque dice, güey, está bien culero que casi siempre me sucede eso. Tengo entendido que eso sucede porque estás estresado, vaya, porque tienes una situación que tu cuerpo no está descansando bien. A mí me pasa muy seguido, pero nunca supe bien cómo el motivo o razón. Es porque tu cerebro despierta, pero tu cuerpo no, entonces no puedes reaccionar. A mí un tiempo que daba mucho parálisis del sueño y la neta está culero. Y dicen que en la parálisis del sueño puedes alucinar cosas que no pasaron de verdad y también puedes escuchar ruidos que no están sonando de verdad. A mí lo más raro que me pasó, no sé si eso cuenta como parálisis del sueño. Yo una vez estaba dormido en el sillón de mi casa, no había ninguna persona, no había nadie, güey. Yo estaba así dormido, era en la tarde, ni siquiera era noche ni nada, era en la tarde, eran como las 2 de la tarde. Yo me acuerdo que me desperté, me paré y caminé, pero lo sentí como raro, pero sí sentí que fue real. Caminé hacia la cocina y luego desperté. Estuvo bien extraño. A mí me da terror eso que le pasa a la gente que sueña que se despierta, y se quedan soñando que despiertan una y otra vez, y luego despiertan de verdad y están todo el día desconfiando. Temor puede estar relacionado con sufrir pesadillas, dejar de respirar mientras duermen, o simplemente no volver a despertar. Esta desconfianza hacia el propio cuerpo lleva a la persona a retrasar el sueño mediante el uso de luces encendidas, utilizando pantallas, o consumiendo bebidas con cafeína para mantenerse despiertas. Sin embargo, el agotamiento físico acumulado incrementa la paranoia y la ansiedad, creando un círculo vicioso en el que cuanto menos duermen, mayor se vuelve el miedo a quedarse dormidos. La hilofobia es el miedo a los bosques. Pensé que iba a decir a los hilos. Entrarse en un lugar rodeado de árboles puede provocar una intensa sensación de desorientación, causada por la dificultad para ver lo que hay alrededor y por el aislamiento. La vegetación densa dificulta anticipar qué hay más adelante, transformando la sombra y el crujido de las ramas en señales de un peligro oculto. El temor a perderse o encontrarse con animales salvajes convierte las caminatas y las excursiones en experiencias difíciles de afrontar. Como resultado, muchas personas prefieren evitar parques naturales y zonas boscosas, sintiéndose mucho más seguras en espacios abiertos, donde pueden ver con claridad lo que ocurre a su alrededor. Digo, pero tampoco vas a ir a un bosque en la noche, seguramente te va a asustar. La entomofobia es el miedo a los insectos. Dentro de esta categoría se agrupan fobias más específicas, como la aracnofobia, dolor de una edad entrar revise con muchas personas reducir, la megalofobia. No, yo lo quito, amigos. Perdón. En México cualquier zona de noche es peligrosa. Sí. La megalofobia es el miedo a los objetos de gran tamaño. Para quienes experimentan esta fobia, encontrarse frente a estructuras gigantes como rascacielos, barcos enormes, estatuas monumentales o construcciones industriales, puede provocar una sensación de incomodidad y temor difícil de explicar. El problema no está en el objeto en sí, sino en la sensación de sentirse pequeño frente a algo que supera por completo la escala humana. La enorme diferencia de tamaño puede hacer que estas estructuras parezcan abrumadoras, como si ocuparan todo el espacio a su alrededor. Por este motivo, algunas personas evitan acercarse a lugares con objetos gigantes, o incluso mirar hacia ellos durante mucho tiempo, algo que para la mayoría representa grandeza o admiración. Para quienes tienen esta fobia puede convertirse en una experiencia que genera una fuerte necesidad de alejarse. Entonces, ¿les daría miedo un edificio, por ejemplo? La quenofobia es el miedo a los espacios amplios o vacíos. Grandes explanadas, plazas despejadas, salones muy amplios o sería como miedo a los backrooms, ¿no? estacionamientos vacíos pueden generar una profunda inseguridad en quien la padece. Al no tener paredes ni objetos cercanos como referencia, la persona siente que está completamente expuesta, como si no existiera ningún lugar donde protegerse. Por ese motivo, muchas personas prefieren caminar cerca de muros o edificios cuando atraviesan un espacio abierto. Cruzar una plaza o un lugar completamente despejado se convierte en una prueba agotadora, ya que la falta de límites visuales hace que la persona sienta que está completamente expuesta, buscando de inmediato un lugar donde resguardarse. No me daría miedo, pero entiendo hasta cierto punto porque es como raro. Es como raro de decir, no hay nada, es extraño, pero miedo no. La isoptrofobia es el miedo a los espejos. Aunque para la mayoría son objetos completamente normales, algunas personas sienten una profunda inquietud al mirarse en ellos, especialmente cuando se encuentran en lugares con poca luz. En esas condiciones, el cerebro puede interpretar de forma errónea pequeños cambios en el reflejo, haciendo que parezca moverse de manera diferente o mostrar algo que en realidad no está allí. En algunos casos, este miedo también puede verse reforzado por antiguas creencias que relacionan los espejos con malos presagios o fenómenos paranormales. Como resultado, muchas personas evitan mirarse en los espejos durante la noche, los cubren o procuran permanecer el menor tiempo posible frente a ellos. La simple duda de que el reflejo pueda mostrar algo inesperado es suficiente para convertir un objeto cotidiano en una fuente constante de miedo.
Yo he escuchado personas que dicen, no tienes que tener espejos en tu cuarto, o no tienes que tener espejos enfrente de ti, o no tienes que tener espejos enfrente de un bebé. Yo tengo eso, qué culero mirar mi cara al chile. La mayoría de gente tiene espejo en su cuarto. La nictofobia es el miedo a la oscuridad. A medida que la luz desaparece, también desaparece la posibilidad de ver con claridad lo que hay alrededor. Cuando eso ocurre, el cerebro intenta completar la información que falta, haciendo que sombras, ruidos o movimientos inofensivos parezcan una amenaza. Dormir con luces encendidas, revisar de forma compulsiva las habitaciones o evitar pasillos oscuros, son conductas normales en quienes sufren esta condición. La imposibilidad de saber qué se oculta más allá de la vista, puede hacer que incluso espacios conocidos como el propio hogar, dejen de sentirse seguros. La periofobia es el miedo a las muñecas. Afecta especialmente ante aquellas de aspecto hiperrealista, ya que su parecido con una... Así están culeras, güey. La neta, ¿qué pedo con las niñas que les gustan esas muñecas? Yo si tuviera una hija le diría, no, que te gusten los carros o que te guste otra cosa, porque esas madres se ven demoníacas. persona, combinado con su inmovilidad, puede generar una fuerte sensación de miedo. El cerebro reconoce un rostro humano, pero detecta la ausencia de vida, desatando una respuesta de rechazo instintivo. Como consecuencia, muchas personas evitan permanecer a solas con ellas, o entrar en lugares donde hay grandes colecciones de muñecas. La simple idea de que la muñeca pueda moverse cuando nadie la observa, hace que estar a solas con ellas resulte muy difícil de soportar. La tripofobia es el miedo o rechazo hacia los patrones formados por Yo creo que este te da cosa, pero no es así como miedo. muchos agujeros muy juntos. Panales de abejas, plantas de loto o algunas esponjas marinas pueden provocar una intensa sensación de asco o malestar. Una de las explicaciones más aceptadas es que el cerebro asocia inconscientemente estos patrones con enfermedades de la piel o con animales venenosos, haciendo que el cerebro los interprete como una posible amenaza. Por ese motivo, muchas personas evitan mirar este tipo de patrones o apartan la vista de inmediato al encontrarse con ellos. En algunos casos el malestar es tan intenso que basta con ver una fotografía para experimentar una fuerte sensación de rechazo. A mí esa madre me da comezón, güey. Cuando lo veo me da comezón. Como que me dan ganas de rascarme, no sé ustedes. Si no me gusta tampoco verlo. El Gorgon es pura tripofobia. La tripofobia es el miedo a sentirse feliz. ¿Cómo eso? Quienes la experimentan no rechazan la felicidad en sí, sino que temen que después de un momento de alegría ocurra algo malo. En muchos casos, este miedo está relacionado con experiencias pasadas en las que un momento de felicidad fue seguido por una pérdida o una situación traumática. Como O sea, ¿da miedo estar felices? Porque lo relacionan a un evento traumático del pasado, o sea, estaban teniendo un momento feliz y luego sucedió algo trágico, entonces piensan que si están felices va a volver a suceder algo trágico. No es que lo piensen, es inconscientemente, pero relacionan esa felicidad con que después va a suceder algo trágico. mecanismo de protección, la persona evita participar en festejos, iniciar proyectos importantes o crear vínculos emocionales con los demás. El intento constante de evitar sentirse demasiado feliz por miedo a lo que pueda ocurrir después, termina llevándola a la soledad y alejándola de muchas experiencias que podrían hacerla feliz. La fobia social, también conocida como trastorno de ansiedad social, es el miedo a ser juzgado por los demás. Hablar en público, mantener una conversación con desconocidos, responder una pregunta frente a un grupo, o incluso comer acompañado. Yo creo que a muchas personas les pasa esto, ansiedad al hablar. Neta, hay personas que incluso exponer en clase les cuesta. Les dicen, oye, vas a exponer y tú, no mames, voy a tener que hablar enfrente de todos. ¡No! Yo honestamente nunca he sido muy sociable, no creo nunca haber tenido ansiedad social, pero sí nunca fui mucho de hablar con la gente, la verdad. Pueden convertirse en situaciones que generan un intenso malestar. Mientras que en la antropofobia el miedo está dirigido hacia las personas, la fobia social se relaciona con el temor a equivocarse, quedar en vergüenza o recibir críticas frente a otros. Una explicación es que este miedo puede desarrollarse por una combinación de factores, como una gran sensibilidad a las críticas, experiencias sociales negativas, o la preocupación constante de que cualquier error será juzgado duramente. Por ese motivo, algunas personas evitan situaciones donde puedan convertirse en el centro de atención, como una reunión o una presentación. Con el tiempo esta evitación puede afectar distintos aspectos de su vida, desde sus relaciones personales hasta sus estudios y oportunidades laborales, haciendo que relacionarse con otras personas se vuelva cada vez más difícil. Curioso, hay personas que no quieren hablar casi con nadie porque les da cosa que vaya a suceder algo y no quieren ser el centro de atención. Y hay personas que les mama ser el centro de atención, que son lo contrario, que es como mírenme, mírenme. La monofobia, también conocida como autofobia, es el miedo a estar solo. Quienes la experimentan sienten un intenso malestar al quedarse sin compañía, sobre todo al encontrarse en casa o en lugares aislados. No se trata simplemente de no disfrutar la soledad, sino del temor a no tener ayuda si ocurre una emergencia o una situación. No les gusta la soledad en sí como tal, que no pueden estar en una casa solo. De hecho, yo sí he conocido personas que no les gusta, por ejemplo, estar solos en su casa. Que dicen, güey, no quiero estar solo. Quiero que haya alguien, aunque no esté en el mismo cuarto que yo, pero no quiero estar solo. Yo sí he escuchado eso. Es muy común, aunque no lo crean. Hay mucha gente que físicamente no quiere estar sola en un lugar.
quiere que haya alguien más. Situación inesperada. La ausencia de otras personas puede interpretarse como una falta de protección, generando la necesidad constante de buscar la compañía de familiares o amigos. Incluso momentos breves de soledad pueden resultar difíciles de soportar, haciendo que actividades normales como permanecer unos minutos sin compañía generen una fuerte sensación de miedo. La dismorfofobia, conocida actualmente como trastorno dismórfico corporal, es la preocupación obsesiva por la propia apariencia física. Sí, que cuando te ves como feo, güey, que exagera, o sea, que realmente no eres feo ni fea, pero te ves tú solo o sola y dices, no mames, güey, qué culero estoy, güey, ves así, qué asco me doy, que exageras las cosas, que realmente no estás así. Tú te ves mal cuando no te ves así. Yo creo que hay más mujeres con dismorfia que hombres, y van a decir, ¿por qué? Porque yo creo que a las morras muchas veces, como que la sociedad quiere que sean de cierta manera, entonces las morras yo creo que se juzgan más de que dicen, no mames, no estoy como esta otra morra que quisiera estar. Una leve asimetría, una marca en la piel o la forma de algún rasgo corporal pueden ser magnificados por la mente hasta parecer defectos mucho más graves de lo que realmente son. Esta percepción alterada conduce a comportamientos compulsivos, como mirarse constantemente en el espejo o intentar ocultar la zona afectada con ropa o maquillaje. La vergüenza y la preocupación por la propia apariencia pueden provocar aislamiento social e incluso llevar a realizar procedimientos estéticos con la esperanza de eliminar esa preocupación, aunque el malestar suele persistir. La cronofobia es el miedo al paso del tiempo. Quienes la padecen sienten una profunda preocupación por el avance inevitable de los días, meses y años, viendo cada momento que pasa como un recordatorio del envejecimiento, las oportunidades perdidas, y lo rápido que parece pasar la vida. Fechas como los cumpleaños o los aniversarios, se convierten en momentos de angustia en lugar de celebración. Sí pasa rápido el tiempo, pero pues ni modo, no creo que hay que preocuparse por eso tanto, ¿sabes? Posibilidad de detener o controlar el tiempo, genera una sensación constante de que se está perdiendo algo, dificultando disfrutar plenamente del presente. Sí, disfruten lo que están haciendo. La talasofobia es el miedo a las grandes masas de agua profunda. Más que el temor a ahogarse, lo que provoca el miedo es no saber qué hay bajo la superficie. La inmensidad del océano, la oscuridad del agua y la imposibilidad de ver el fondo hacen que muchas personas sientan que cualquier cosa podría estar oculta bajo la superficie. Una de las explicaciones es que el cerebro interpreta la falta de información como una posible amenaza. Cuando no puede ver lo que hay bajo el agua, el cerebro tiende a imaginar los peores escenarios, provocando una sensación de que algo malo podría ocurrir en cualquier momento. Por ello, muchas personas evitan nadar mar adentro, practicar buceo o viajar en embarcaciones lejos de la costa, prefiriendo permanecer en zonas poco profundas, donde el fondo sigue siendo visible. Eso es normal, creo que eso es muy normal, que la gente le tenga miedo a las profundidades. De hecho, los que bucean, mis respetos, no sé si yo me metería a bucear. La submecanofobia es el miedo a los objetos sumergidos bajo el agua. La visión de barcos hundidos, hélices de embarcaciones o tuberías industriales bajo la superficie genera una sensación de miedo o incomodidad. Aunque suele confundirse con la talasofobia, el miedo no está en el océano o en su profundidad, sino en los objetos ocultos bajo la superficie. El agua dificulta ver estas estructuras con claridad, haciendo que parezcan mucho más grandes o extrañas de lo que realmente son. La combinación de un entorno acuático con objetos inanimados de origen humano hace que estos objetos parezcan completamente fuera de lugar. Por ese motivo, muchas personas evitan nadar cerca de muelles o embarcaciones, ya que la simple presencia de estas estructuras bajo el agua puede resultar profundamente perturbadora. La zoofobia es el miedo a los animales. Es un término general que engloba variadas fobias específicas, como la cinofobia. Güey, El miedo a ¿cómo no te va a dar miedo que abres tu campamento y hay un pinche oso, güey? los animales. Es un término general que engloba variadas fobias específicas, Güey, pues sí, güey. Dices, no, ya valió verga, güey. Literalmente dices, ya valió verga, güey. ¿Cómo no te va a dar miedo eso? Si ves un oso dices, ya, pues ya valió madres, güey. como la cinofobia hacia los perros, la ailurofobia hacia los gatos, la ornitofobia hacia las aves, la ofidiofobia hacia las serpientes, o la musofobia hacia las ratas. En estos casos, incluso las criaturas más inofensivas terminan siendo percibidas como una amenaza. Un simple ladrido o la presencia repentina de una mascota bastan para que la persona sienta la necesidad de alejarse de inmediato. Con el tiempo este temor termina condicionando la rutina y las decisiones diarias, llevando a la persona a evitar parques, zoológicos o cualquier espacio donde sea habitual encontrarse con animales. Incluso actividades tan normales como visitar a un familiar con mascotas o caminar por una calle donde suelen pasar perros pueden convertirse en situaciones que prefieren evitar.
Güey, una foca no te puede dar miedo. La coulrofobia es el miedo a los payasos. El maquillaje exagerado, las expresiones difíciles de interpretar y la apariencia poco natural hacen que algunas personas experimenten un profundo miedo o incomodidad al verlos. Y también que ya hacen muchas cosas de terror de payasos y así. Súmale eso. No me gustan los payasos. Se cree que este miedo puede estar relacionado con el hecho de que el cerebro utiliza las expresiones del rostro para reconocer las emociones de los demás. Cuando el maquillaje las oculta o las exagera, resulta más difícil saber qué está sintiendo la otra persona. Esa falta de claridad puede hacer que los payasos parezcan poco confiables. A esto se suma que la imagen del payaso ha sido asociada con personajes de películas y libros de terror, reforzando aún más este miedo. Esto hace que muchas personas eviten circos o cualquier lugar donde puedan encontrarse con uno. Ah, pero ¿qué tal los payasos mamados que les gustan a las morras? Nunca he entendido por qué hay morras que les gustan los payasos mamados. Si los han visto, ¿no? De hecho hay uno que hace TikToks, pero no me acuerdo cómo se llama. Que nomás se maquillan como la nariz. Los guapayasos, güey. La fasmofobia es el miedo a los fantasmas o a las entidades sobrenaturales. Surge de la idea de que una presencia invisible puede habitar un espacio cerrado, haciendo que lugares completamente normales parezcan amenazantes. Este miedo podría estar relacionado con la forma en que la mente interpreta la falta de información en ambientes oscuros o silenciosos. Cuando hay poca luz o el entorno permanece en silencio, la mente interpreta cualquier crujido de la madera o sombra fugaz como la presencia de algo sobrenatural. Esta reacción puede verse reforzada por historias, películas o creencias relacionadas con lo paranormal. Esto hace que muchas personas eviten permanecer solas en la oscuridad o caminar por la casa durante la noche, revisando constantemente el origen de cualquier ruido para intentar sentirse seguras. Normal. La masclofobia es el miedo a las máscaras y los disfraces. Algunas personas experimentan un profundo miedo al encontrarse con alguien cuyo rostro permanece completamente oculto. Al igual que ocurre con la coulrofobia, parte de este miedo podría explicarse porque la mente utiliza las expresiones del rostro para comprender las emociones de los demás. Cuando una máscara oculta esa información, resulta más difícil saber quién está detrás o qué emoción está mostrando la otra Este Homero está bien culero. El Bart, ¿qué es esto? El Bart Simpson. persona, aumentando la sensación de desconfianza. Esto hace que muchas personas eviten fiestas de disfraces o cualquier lugar donde haya personas con máscaras, ya que la imposibilidad de ver su verdadero rostro puede resultar profundamente perturbadora. Nivel 6, es el último. La automatonofobia es el miedo a objetos que imitan la apariencia de un ser humano o de un animal. Parte de este temor está relacionado con el llamado valle inquietante, un fenómeno donde algo se parece mucho a un ser vivo, pero conserva pequeños detalles que lo hacen parecer extraño o fuera de lugar. Esa combinación entre una apariencia casi humana y la falta de movimiento puede generar una fuerte repulsión, haciendo que algunas personas sientan que hay algo extraño en esas figuras. También esto incluye como cuando alguien le tiene miedo a figuras humanoides que no son humanas, ¿no? O sea, que dices, esa madre parece humano, pero no es humano. Es algo natural, creo. Tiene una explicación y tengo entendido que casi todos los humanos sentimos como esa sensación extraña de que si vemos algo que parece humano, pero no es humano. Esto hace que lugares con animatrónicos o atracciones con figuras humanoides puedan convertirse en entornos que muchas personas prefieren evitar. La astrofobia es el miedo al espacio, las estrellas y la inmensidad del cosmos. Para algunas personas, contemplar un cielo nocturno lleno de estrellas o imaginar las enormes distancias del cosmos puede hacer que la inmensidad del espacio resulte difícil de asimilar. Este miedo puede estar relacionado con la dificultad de comprender la verdadera escala del universo. La idea de un espacio prácticamente infinito, lleno de lugares desconocidos y fenómenos imposibles de explicar, puede hacer que la mente se sienta superada ante algo que escapa por completo a su comprensión. Por ello, algunas personas evitan observar el cielo, consumir contenido sobre astronomía o pensar demasiado en el espacio profundo, ya que la inmensidad del universo puede resultar extrañamente perturbadora. Seamos sinceros, muchas personas tienen un fetiche con los robots. Yo no, güey. ¿Dónde afirmas eso? La teofobia es el miedo a Dios o a las creencias religiosas. Para quienes experimentan esta fobia, temas como el pecado o la posibilidad de recibir un castigo divino, llegan a dominar la forma en que la persona percibe la religión. Este tipo de temor suele desarrollarse a partir de interpretaciones extremas de las creencias religiosas o experiencias negativas vividas durante la infancia o la adolescencia. Como consecuencia, algunas personas evitan lugares de culto, conversaciones relacionadas con la religión o cualquier situación que pueda recordarles aquello que les genere miedo. En otros casos, desarrollan una preocupación constante por haber cometido una falta moral o haber ofendido a Dios. De esta manera, la fe deja de percibirse como algo positivo y pasa a convertirse en una preocupación permanente. La tanatofobia es el miedo a la muerte. Aunque el miedo a morir forma parte de la naturaleza humana, esta fobia se caracteriza por una preocupación constante que puede aparecer incluso cuando no existe un peligro inmediato. No se limita únicamente al momento de la muerte, sino también a las preguntas sobre qué ocurre después, la pérdida
Esto es normal, muy normal, amigos, esto es totalmente normal. De la propia existencia y la imposibilidad de comprender aquello que se encuentra más allá de la vida. Este miedo está relacionado con una de las mayores incógnitas de la humanidad. ¿Qué ocurre cuando la vida llega a su fin? La imposibilidad de conocer con certeza qué existe después de la muerte, junto con la conciencia de nuestra propia mortalidad, puede hacer que una realidad inevitable se convierta en un miedo permanente. En algunos casos pensar en la propia mortalidad lleva a evitar conversaciones sobre enfermedades, envejecimiento o la muerte, en un intento por alejar una realidad inevitable. Cuando este miedo domina gran parte de la vida de una persona, la muerte deja de ser una idea lejana y pasa a convertirse en una obsesión difícil de controlar. Todo lo que no se conoce siempre el humano se lo va a preguntar. Manny, de niño, ¿qué se siente no existir? Literalmente hice esa pregunta a mi papá. Por eso existen las religiones, pueden ayudar a las personas a vivir con esa preocupación. Y lo digo siendo cristiano. Todo lo que no podemos responder es algo normal que te cause cierta preocupación. La fobofobia es el miedo a experimentar miedo. Todas las fobias que hemos visto hasta ahora tienen algo en común. El miedo aparece frente a un objeto, un animal, El miedo a experimentar miedo, o sea que dices, a la verga, qué miedo tener miedo. o una situación. En la fobofobia ocurre algo diferente, porque el miedo deja de estar dirigido hacia algo externo, y pasa a centrarse en la propia experiencia de sentir miedo. Podría decirse que es la fobia de las fobias, ya que el miedo termina dirigiéndose hacia sí mismo. La persona vive con el temor de volver a experimentar miedo, creando un círculo difícil de romper donde el miedo provoca más miedo. Como consecuencia, muchas personas comienzan a evitar situaciones por temor a que el miedo vuelva a aparecer, limitando cada vez más su vida. La fobofobia representa una de las fobias más paradójicas. El miedo ya no está en una araña, Me da ñañara. en la oscuridad o en las alturas, habilidad de volver a sentir miedo, convirtiendo un mecanismo creado para protegernos, en aquello que más se intenta evitar. Hay cosas que a mí no me gustan ver, amigos. Arañas. Y tampoco me gusta ver las publicaciones de un güey que sea doctor y sube una foto de un corazón que acaban de sacar. El cuerpo humano es lo más hermoso que existe, publica el pinche güey. Sí, qué bueno. Ya vimos que estudiaste medicina, güey. Qué bueno, güey. Pero eso no quita que esa madre no sea bonito. Hermosísimo este corazón. Cierto, güey. No es cierto. O sea, sí necesitamos a los doctores, pero güey, esa madre no se ve hermoso. Tiene su función, pero no es bonito, güey. El miedo a la muerte creo que es el más natural, porque los humanos siempre les da miedo lo que no conocen.